Estamos en el año de 1922. Italia pasaba momentos muy difíciles. Estaban vivos los efectos de la Primera Guerra Mundial que afectó por entero la vida de toda Europa. Cada uno parecía estar en lo suyo. Había una amenaza permanente que era la amenaza comunista después de la Revolución del 17. La Rusia se dedicó a exportar su revolución, el marxismo-leninismo era una posibilidad, y el dique de contención no podía ser un socialismo que coqueteaba vivamente con el marxismo-leninismo, pero que no tenía carácter y definición suficiente para separarse del marxismo-leninismo. Y eso fue lo que permitió el nacimiento de unos movimientos radicales que fueron el movimiento radical nazista. Estamos hablando de 1922, ya Hitler estaba dando los primeros pasos para crear una ideología sobre la base de la raza. Italia era sobre la base, el discurso era sobre la base del regreso de Roma al viejo poder del Imperio Romano. ¿Por qué no? Era la resurrección del Imperio Romano. Y eso lo proponía un hombre llamado Benito Mussolini, que alternaba una ideología de resurrección, de regreso de Italia y de Roma en particular a su viejo, inmenso, infinito poderío de la época del Imperio Romano, con la violencia de los camisas negras. Las camisas negras de los fascistas se hicieron famosas, y especialmente famosas en el centro industrial de Italia, que estaba como hoy en Milán, en el norte de Italia, y había una tensión permanente entre los socialistas moderados, entre el liberalismo que parecía que no tenía una respuesta a las necesidades del momento, y el fascismo, que era una mezcla de muchas cosas. Mussolini era un gran orador, era un gran conductor, pero ¿conductor hacia dónde? Si uno hace un estudio del fascismo se pregunta, bueno, ¿de qué se trata? Se trata, por supuesto, del poder y del ejercicio del poder con prescindencia de todos los diques que pudieran contener la marcha del poder hacia la creación de un objetivo fundamental. En Alemania era la prevalencia de la raza sobre cualquier consideración, inclusive con proyectos de eugenesia y proyectos brutales de medicina dizque para mejorar la raza aria, y en Roma era el regreso a las glorias del viejo imperio con Benito Mussolini. Era una concepción total del Estado, y de ahí por qué los totalitarismos basados en el ejercicio de la fuerza y en la presión sobre los gobiernos. Era entonces el rey Víctor Manuel quien ejercía el poder en Italia, y los comentaristas y los biógrafos de Mussolini dicen que si Víctor Manuel hubiera resuelto hacerle frente a las camisas negras y hacerle frente a la marcha sobre Roma que empezaba, se iba a hacer en este octubre de 1922, Mussolini jamás hubiera ascendido al poder. Pero a Mussolini le sirvieron el poder en bandeja de plata y se lo tomó todo entero. Y esto fue en este octubre, pero de 1922, cuando el rey Víctor Manuel le dijo, bueno, muy bien, esto es una realidad, el fascismo tiene un poder, tiene una presión, tiene una capacidad de movilización de la gente, haga usted gobierno. Y Mussolini resolvió hacer gobierno, y de qué manera hizo el gobierno. Para conducir a Italia, dizque a esas viejas glorias, con la pasión que el poder desata, con los signos de un totalitarismo feroz, enfrentado a un comunismo que era el gran enemigo, pero con prácticas y con designios completamente socialistas. El fascismo era un socialismo lo mismo que el nazismo, era un socialismo lo mismo que el comunismo, era un socialismo. El socialismo de Estado
Marx figuraba por allá al fondo de la escena con mayor o con menor poder, y todas las formas socialismas, ¿en contra de qué? En contra de cualquier concepción liberal de la historia. La democracia no contaba para ellos, la democracia era una fórmula ridícula que había permitido la destrucción de Europa en la Primera Guerra Mundial, y había que derrotar la democracia. Eso en Francia sucedió algo parecido con la acción francesa de Maurras y de Barrés, que no llegaron a los extremos de Mussolini y de Hitler, que se tomaron definitivamente el poder. Francia siguió un juego ahí raro con socialismos, como el socialismo de Léon Blum. No advirtió el peligro que representaba Alemania y que representaban los totalitarismos, que iban a configurar lo que se llamó el eje, que fue la unión entre el nazismo, el fascismo y los del Japón, que también querían reverdecer las viejas glorias. De manera pues que esto era lo que ocurría en el año de 1922, en tiempos como hoy, cuando Mussolini recibía en bandeja de plata el poder que le entregaba el rey Víctor Manuel, que en lugar de oponerse a esas expresiones totalitarias, resolvió que hicieran gobierno. Vaya que si lo hicieron, y condujeron al mundo al desastre de la Segunda Guerra Mundial.